Dile, dile al que está a tu lado. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Vas a girar y vas a mirar al que está a tu lado y dile, dile, mi Cristo vive, no sé el tuyo. Porque hay muchos que tienen a Cristo muertos, pegados en una pared, en una madera. Dile al que está a tu lado, alaba lo que Él vive, amén. ¿Y cuántos han sentido a Cristo en esta mañana? Entonces dile al que está a tu lado. Yo pregunto, pues yo respiro. ¿Cuántos tienen emociones? Nomás dos, no más. A ver, ¿cuántos tienen emociones? Levanten la mano, ¿cuántos tienen emociones? Dile al que está a tu lado, ata tus emociones. No, pero ¿cuántos tienen poder y autoridad pues? Ahora sí, con poder y con autoridad le vas a decir, ata tus emociones al reino de los cielos. Dile, mira lo que hay ahí, dile, toma control de tus emociones. Toma control de tus emociones. No permitas que tus emociones te controlen. Toma tu control sobre tus emociones. Y dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y te puedes sentar. Hoy traigo un mensaje del reino de los cielos para los que son hijos de Dios, para los que son representantes del reino de los cielos, para los que tienen ese llamado de parte de Dios, donde hay un plan, donde hay un propósito, donde hay un diseño. Pero aquí como que ninguno tiene ni ese plan ni ese propósito. Tú me dijiste que tenías a Cristo en tu corazón, no. Tú eres, escúchame iglesia, tú eres un representante del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que tú vayas, estás representando el reino de los cielos. Donde quiera que tú vayas, eres portador de la gloria de Dios. Donde quiera que tú vayas, tiene que descender la gloria de Dios con milagros, con sanidades, porque en ti está ese llamado. Tú fuiste escogido por Dios y para Dios. ¿Para qué? Para ir a deshacer las obras del diablo, para hacer que la gloria de Dios descienda sobre ti y sobre todo lo que hay a tu alrededor. ¿Cuántos están preparados para eso? Amén. Hoy vas a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Vas a levantar tu mano ahí donde estás. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo que hoy serás transformado, serás avivado, hoy serás renovado para que puedas acudir al llamado del reino de los cielos. Hoy serás lleno del Espíritu Santo de Dios. Vas a dejar tus manos levantadas. Padre, hoy en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te bendecimos, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Te damos gracias por ese amor incondicional. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Ahora tú vas a abrir tu boca y vas a decirle: Padre, gracias por tu presencia en mi vida. Y dile: ayúdame a vivir para ti. Padre, hoy te da claro en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te digo a ti en el nombre de Jesucristo, tú que estás aquí, hoy te digo en el nombre de Jesús, que te prepares para vivir la manifestación de la gloria de Dios. Tú te tienes que preparar, porque Él ya se preparó para desatar su gloria, para desatar milagros, para traer sanidades, para romper cadenas, para romper ataduras. Eres tú el que te preparas. Y dale ese aplauso a Jesús. Bájamelo un poquito. La palabra de Dios nos dice en Juan 16:33. Yo pregunto: ¿cuántos han pasado aflicciones, dolores, pruebas, desiertos, el día malo? Y la palabra de Dios dice, ¿qué dice 16:33? ¿Qué dice? A ver, antes de que me la ponga el hijo. ¿Cómo? No, Juan. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? En Jesús tengáis paz. En el mundo, ¿cuántos están en el mundo? Estamos en el mundo, pero la palabra nos dice que no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía es del reino
de los cielos. Esto suena como raro. Amén. Para que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, dile, confía. Bájamele, hijo. Porque Jesucristo ha vencido el mundo. Y hay otra promesa, hay otra gran palabra de parte de Dios que está en 2 de Corintios 4:17. Antes de que me la pongan, a ver, ¿cuántos escudriñan la palabra de Dios? 2 de Corintios 4:17, tu hija. A ver. 2 de Corintios 4:10. Bueno, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos reclaman las promesas al reino de los cielos? ¿Y cómo las reclamas? Señor, acuérdese que usted me prometió lo que dice en la Biblia. Sí, mi Biblia dice mucho, pero ¿qué dice? A ver, ¿qué le estás reclamando tú a Dios? A ver, ¿qué dice? 2 de Corintios, un poquito, hijo. 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, leve y momentánea, ¿qué produce? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es más, donde tú y yo fuéramos más receptivos, donde tú y yo fuéramos más dependientes de Dios, más que llorar, más que lamentarnos, más que quejarnos por la tribulación, por la prueba, por el desierto, le diríamos: Padre, gracias, porque entre más aflicciones, entre más pruebas, entre más desiertos, que vamos a ver un mayor y eterno peso de gloria. Pero esto es ¿para quién? Para los que andan conforme la palabra de Dios, para los que realmente nos sometemos a la palabra de Dios. Si tú y yo vamos a mirar todo hombre y toda mujer de Dios, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, o sea, los que están en la Biblia y los que estamos hoy acá sobre este mundo, sobre esta tierra, han tenido que pasar, ¿por qué? Por aflicciones, por dolores, por pruebas, por desiertos, por días malos. Y encontramos infinidades allá en la Biblia, y así mismo lo hay acá. Hay hombres y mujeres de Dios sobre esta tierra que han tenido que pasar, o hemos tenido que pasar, un sinnúmero de dificultades y de situaciones que muchas veces nos lleva a pensar: no soy capaz, no puedo más, ya me cansé, ya no quiero insistir, no quiero buscar, no quiero anhelar, me cansé, me harté, tiré la toalla y hasta aquí llegué. Y cada uno de ellos hemos podido ver y hemos podido vivir donde después de esas situaciones, de esas tribulaciones, de esos días malos, de esos desiertos y de esas pruebas, podemos ver la recompensa de parte de Dios. Aún podemos ver que en medio de ese desierto podemos sentir, si tú y yo lo permitimos, podemos sentir la presencia de Dios en nosotros. Su palabra en Éxodo nos dice, ¿qué nos dice? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todo hombre y mujer de Dios que hoy podemos disfrutar de la manifestación de la gloria de Dios, antes de poder recibir esa manifestación de la gloria de Dios, tuvimos que pasar por dificultades. Para poder recibir sanidad, tuvo que haber una enfermedad. Para poder recibir esa abundancia, donde su palabra dice en el Salmo 112:3, bienes y riquezas hay en la casa del justo, tuvo que haber de pronto un tiempo de escasez o un tiempo muy limitado. Para poder ver esa gloria de Dios, tuvo que haber antes un antes de, donde de pronto estábamos apartados de Cristo, donde apartados y fuera de su cobertura, de su ley, de sus mandamientos, lo único que veíamos sobre nosotros, ¿qué era? Donde había maldición, donde había muerte, donde había estancamiento, donde había miseria, donde había ruina. Entonces, todo el que dice ahora, esto está muy duro, yo no soy capaz, ahora lo vimos en el video. Conocimos, vimos, y te voy a hacer más o menos un resumen. ¿Quién era Pablo? Antes de entrar en el contexto, ¿quién era Pablo? ¿Y cómo se llamaba antes? Saulo, perseguidor de cristianos, donde Jesús se le apareció y le decía, ¿por qué me persigues? Y llegó
donde Pablo llegó a tener, donde era primero Saulo, llegó a tener un encuentro con Jesús. Y aquí es donde viene, hijos. Cuando tú y yo realmente tenemos un encuentro con Jesús, con Dios, nuestra vida va a cambiar de una forma tan radical y tan sobrenatural que no miramos atrás. Puede venir cansancio, puede venir desánimo, puede venir lo que el diablo quiera traer, pero si realmente tú y yo tenemos un encuentro con un Dios vivo, con un Dios real, nos gozamos y nos deleitamos cuando hay aflicción, cuando hay prueba y cuando hay dolor. Y tú me vas a poder decir, claro, es que usted se goza cuando tiene un cáncer, usted se goza cuando no tiene comida, usted se goza cuando está enfermo. ¿Nos gozamos en qué? La misma palabra de Dios dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces, cada situación, y lo veíamos ahora en Juan 16, en el mundo, y tú y yo estamos en este mundo, van a haber aflicciones, van a haber dificultades, va a haber momentos de desánimo, va a haber momentos de pobreza, va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de rabia, pero la misma palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Todos hemos tenido que pasar por esos procesos. Es más, habemos algunos, o hay algunos, porque creo que a mí todavía también me falta mucho. Hay muchos donde ya han tenido que pasar por tantas pruebas y tantas situaciones que por más dificultad, por más prueba y por más cosa que venga a su vida, no quitan la mirada de Jesús. A nosotros todavía nos falta. Viene una prueba, quitamos la mirada. Viene una tormenta, quitamos la mirada. Viene una situación difícil, quitamos la mirada y ponemos la mirada es en el hombre. Y hay tantos hombres y mujeres de Dios que ya han tenido que pasar por todo esto, que ya son capaces de aguantar y de soportar todo lo que venga. ¿Por qué? Porque saben que la recompensa viene de Dios. Hay una palabra y una promesa donde dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Nos defiende. Si en ti hay temor hacia Dios, y sabemos que la palabra nos lleva que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor a Dios no es sentir miedo de Dios. Temor a Dios es alinearnos al propósito de Dios y acudir al llamado de Dios y permitir que lo que Dios comenzó en nosotros lo termine, lo perfeccione cuando en ti y en mí hay obediencia y hay santidad. Y es solamente ahí cuando vamos a ver que Jesucristo, ¿quién es el ángel de Jehová? Que Jesucristo acampe en nosotros, pelee por nosotros, nos defienda y traiga grandes bendiciones sobre nuestras vidas. O dígame, el que diga que no tiene, el que tiene a Cristo, dígame que no es bendecido y vive en miseria. Si la palabra de Dios dice que Él nos bendice a nosotros conforme a sus riquezas en gloria, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, si tú y yo tenemos a Cristo Jesús, por ende vamos a ver, a vivir la gloria de Dios. Amén. Dile al que está ahí, te están hablando. En medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la tristeza, en medio del lamento, es donde tú y yo tenemos que aferrarnos ¿a quién? A un Dios vivo, real y soberano. Cuando en nosotros hay esa santidad y esa obediencia, se cumple cada palabra del reino de los cielos sobre nuestras vidas. La palabra de Dios, y lo mirábamos ahorita, esta leve tribulación pasajera y momentánea trae un mayor, eterno peso de gloria. Yo no sé tú qué estés viviendo hoy, cuál sea tu dolor, tu aflicción, si hay una enfermedad, si te sientes solo, si te sientes fracasado, si te sientes desanimado, si te sientes en miseria, si sientes que no tienes valor, si sientes nadie me quiere, nadie me ama. Pero solo te digo hoy en el nombre de Jesús, si tú te permites tener hoy una relación con Jesucristo, vas a ver que todo en tu vida va a cambiar y va a ser transformado. Donde había muerte, se va a transformar en vida. Donde había pobreza y donde había miseria, se transformará en abundancia. Donde había enfermedad, se transformará en sanidad. Y Él está aquí para traer esa transformación y para traer esa gloria sobre ti en el nombre de Cristo Jesús. Hay cosas que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros. Y yo sé que hay muchas cosas que tú y yo hemos tenido que pasar. Y como lo decía el Padre ahora en la oración,
preguntamos: ¿y por qué me tiene que pasar? ¿Y por qué le pasó si es tan bueno? ¿Y por qué le pasó si no hace nada? ¿Y por qué le pasó si se congrega? ¿Y por qué le pasó? Y son muchas cosas que el Padre permite en la vida de nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender. Su palabra dice: y te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aún en esos momentos de desierto, aún en esos momentos donde no entendemos y no comprendemos qué es lo que está pasando y por qué está pasando en nosotros, es donde Él viene y nos dice: ven, es que no es el por qué. Yo permito que esto pase en ti para que venga esto. Yo permito que esto pase en ti para que sobre ti sea vista mi gloria. Yo permito que esta leve tribulación pasajera y momentánea venga sobre ti para que tu gloria, la gloria de Dios, sea mayor, sea eterna sobre nuestras vidas. Muchas veces nos decimos: ¿y por qué me tiene que pasar? Cambia esa pregunta y dile: Señor, ¿para qué estoy pasando lo que estoy pasando? Y aún lo vemos cuando le estamos sirviendo al Señor, cuando le servimos a Dios y cuando estamos en la obra del Señor, cuando muchas veces decimos estamos alineados con el propósito de Dios, vemos que el diablo se levanta, que el enemigo se levanta en contra de nosotros. Y muchas veces el Padre permite que en nosotros, en nuestras vidas, haya ese pequeño aguijón, esa situación, para que tú y yo entendamos que fuera de Dios no hay nadie. Su palabra dice que es nombre sobre todo nombre. Yo muchas veces en la oración lo declaro y digo: en el poder, en la autoridad, en el lugar y en el ahora de Jesús. No es ni en nuestro poder, ni en nuestro tiempo, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestros recursos. Yo sé que hay muchos acá que están pasando dificultades, están viviendo el día malo y dicen: si esto es un día, ya llevo un mes, llevo un año, como que el día malo. Pero el Padre quiere hacerte entender que tú no dependes ni del sistema, tú no dependes del gobierno, tú no dependes de tu familia, tú no dependes de los médicos, ni dependes de nada, ni de nadie de lo que hay a tu alrededor. Su palabra dice que nuestro socorro, nuestra ayuda y nuestro sustento viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Yo no sé cuál petición tienes tú delante del Señor. No sé cuán difícil haya sido para ti. Aún no sé cuán imposible crees que sea para ti. Pero ahora lo declarábamos en la alabanza: no hay nada imposible para Dios. Su palabra dice: para el que cree, todo es posible. Y vas a levantar ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vimos un video acerca de Pablo. Te voy a hacer un pequeño resumen y voy a tomar básicamente la palabra en Hechos, en capítulo 14. Te voy a hacer un pequeño resumen de ese capítulo y ahora más adelante vamos a enfocarnos en algunos versículos más puntuales. Vimos el video y en el resumen que te voy a hacer dice la palabra que los apóstoles llegaron a un lugar, llegaron a una sinagoga donde habían muchos judíos, donde habían muchas personas más, y ellos llegaron, estaba Pablo y estaban los discípulos, llegaron ¿a qué? A llevar su palabra. Amén, estamos acá, la palabra de Dios. La palabra nos dice, y en lo que estamos mirando en el capítulo 14 dice que los discípulos estaban confiados, estaban seguros, porque ellos sabían y sentían que Dios estaba con ellos. O sea, Dios cumple su palabra donde Él estaba con ellos. No estaban solos, simplemente fueron a llevar el mensaje, sino que Dios estaba con ellos. Dice la palabra
que ellos estaban hablando la palabra de Dios con poder y con denuedo. Estaban en este lugar y llevando la palabra de Dios. Dice que muchos le creían, muchos se levantaron en contra y no creían. Donde primero llegaron ellos fue a Iconia. Era una sinagoga en Iconia y ahí llevaban la palabra. Muchos les pareció, muchos no les pareció, nada que ver con la verdad, ¿cierto? Con la realidad. Muchos estuvieron de acuerdo, muchos dijeron que no. Salían de un lugar, iban a otro lugar, llevando siempre el mensaje de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos no es simplemente palabrería, sino que es poder. Ellos donde iban, llevaban la palabra con poder. Ahora lo vimos en el video donde ellos llegaron a cierto lugar y donde había una persona, un hombre que no se podía mover, no tenía la capacidad de moverse. Cuando este hombre vio que Pablo escuchó que Pablo estaba hablando, él se inquietó. Y Pablo vio, cuando él levantó la mirada y Pablo discernió en el espíritu que este hombre tenía fe para ser sanado. Amén. Dice la palabra, y ahora te la voy a llevar puntual al versículo donde está, que Pablo le dijo: levántate, enderézate, ponte derecho y va a recibir sanidad. ¿Por qué? Este hombre, aunque estaba cojo, aunque no podía caminar, dice la palabra que de nacimiento no podía caminar. Él creyó no en Pablo como hombre, él creyó en lo que Dios podía hacer por medio de Pablo. Donde él vio y escuchó la voz de Pablo y él se inquietó y dijo: yo quiero. Yo me imagino que este hombre dijo: aquí está mi oportunidad de ser sanado, aquí está mi oportunidad de poder caminar, aquí está mi oportunidad de poder levantarme. ¿Cuántos años llevaba en ese lugar? Me imagino que, dice que de nacimiento. ¿Cuántos años exactamente tenía? No lo sé. Pero era un hombre que ya tenía mucho tiempo ahí postrado, donde él, aún pudiendo decir: ya me quedé aquí ya me voy a morir, ya no hay salvación, ya no hay sanidad, pero tomó la decisión de creer. Fue ahí donde Pablo vio que él tenía fe y que hizo: levántese, ponte sobre tus piernas, y él fue sanado. Muchos, y lo vimos en el video ahora, muchos de los que vieron este milagro, y hoy no me voy a enfocar en el milagro, pero muchos de los que vieron este milagro comenzaron a rendirle como culto, a rendirle pleitesía a Pablo. ¿Y quién estaba más con Pablo ahí? Estaban todos los discípulos, y la palabra nos habla de Bernabé, que ahora te lo voy a mostrar. Todos comenzaron a rendirle pleitesía a Pablo, donde le llevaban tributo, donde los elogiaban, donde lo engrandecían y decían que eran ellos los que de pronto habían sanado a Jesús. Ellos, lo vimos ahora, decían no eran ellos, que eran unos mortales también, queriendo decir que el que había traído el milagro, la sanidad, era por Jesucristo. Mas sin embargo, aunque el pueblo estaba todo muy contento y alegre porque este cojo se pudo levantar, vinieron también algunos de otras sinagogas, de otros lugares, de Antioquía y de otros lugares, a dañar el ambiente. El diablo siempre va a querer destruir lo que Dios ha hecho. Vinieron y cogieron a la multitud, le lavaron el cerebro, le dijeron, quién sabe qué le dirían: no lo alaben, no, eso no fue nada, seguro es una mentira, como muchos de los que van a las iglesias y dicen: eso es mentira, allá no reciben sanidad, allá no ven milagros. Pero la palabra de Dios dice: no sea incrédulo, si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Entonces ellos vinieron y cogieron a la multitud y le dijeron quién sabe qué. La cosa fue que pusieron a la multitud en contra de Pablo, donde dice la palabra que los llevaron, los apedrearon, los sacaron y aún los dejaron casi que muertos. Cuando ellos los apedrearon tanto y vieron que estaba casi que muerto, ¿qué hicieron? Se fueron. Fue ahí donde vino sus hermanos, los discípulos, lo rodearon, sintieron que estaba vivo. ¿Y qué hizo Pablo? Se levantó después de haber sido apedreado, de ser lastimado. Se levantó y al otro día volvió ¿a qué? A llevar la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra.
Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Hechos 14. Todavía nos falta demasiado, ¿cierto, iglesia? Pablo estaba apedreado, ensangrentado. Imagínense, ellos pensaban que estaba muerto y todavía nos falta demasiado a nosotros. Hechos capítulo 14 versículo 8 y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 9. El cojo, oyó hablar a Pablo. No lo vio, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Este hombre vio a Pablo, Pablo lo vio a él, digámoslo así, chocaron la mirada y vio Pablo que él lo podía sanar, y vio que Pablo podía ver que él tenía fe para ser sanado. Y en el versículo 10 dijo: y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Cuando clamó este milagro fue donde vinieron todos los judíos. Y vamos a ir al versículo 19. Y dice: aquí ya vimos donde Pablo estaba hablando la palabra de Dios con poder, con autoridad y con denuedo, donde el cojo vio y recibió la sanidad. Pero para recibir la sanidad que vio, tuvo que creer que iba a recibir la sanidad. Tuvo que creer. Y hay muchos que vienen a buscar una sanidad. Hay muchos que le oran a Dios por un milagro, por una sanidad, pero no creen que lo pueden recibir. Muchos creen que Dios puede sanar y traer un milagro para otro, pero no creen que para ustedes pueden traerlo. Amén. Versículo 19 dice, del 10 vamos al 19, y te voy a invitar para que tú leas todo el capítulo completo, que es de gran bendición, iglesia. Versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo que te estaba resumiendo ahora. Después de este milagro, a Pablo lo sacaron, lo apedrearon. Yo me imagino que Pablo, con todo lo que le apedrearon, con todo lo que le hicieron, algún hueso tuvo que haber tenido fracturado, sus costillas laceradas, yo me imagino. Y veíamos y podemos ver, si le dan piedras, sangre tuvo que haber salido y de todo esto. En el versículo 20 nos dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde? Para Derbe. Todos, había una gran multitud. Estaban los discípulos, estaba Bernabé, y había mucha multitud más que vieron cuando Cristo por medio de Pablo hizo el milagro sobre este hombre. Aparte de eso, vieron cuando toda la multitud, primero que los estaba alabando y los estaban exaltando, y ellos decían: no me exalten, que yo soy un humano. Vieron cuando toda la multitud fue, golpeó, maltrató, pisoteó. Yo me imagino que no fueron solamente las piedras, sino también los insultos. Cuando lo sacaron, cuando lo dejaron como muerto sobre ese lugar, fue donde ya vino los discípulos. Y te digo, es más, sobre este fragmento bíblico, hijos, podemos sacar no solamente una prédica, sino varias prédicas. Uno sobre el milagro, de creer en ese milagro como lo recibió. Otra, donde podemos ver que no estamos solos. Fue apedreado, ensangrentado, insultado. Yo me imagino que lo calumniaron. Me imagino que le lanzaron pata, le dijeron de cosas. Y en ese momento el Padre también mandó a alguien. La palabra dice que rodeándole los discípulos. En medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, que tú dices que estás solo, que nadie te ayuda, que nadie te escucha, que nadie está contigo y que todos te dieron la espalda. Te estoy demostrando que si tú tienes la mirada puesta en Jesús, Dios manda a quien te levante, a quien te sane, a quien te restaure. Pablo
Pablo estaba tirado y lo vimos en el video ahora, donde estaba casi que muerto. Vinieron los discípulos, lo rodearon. ¿Y qué hizo Pablo? Sintió que ahí estaba el respaldo de Dios. Se levantó. Y yo me imagino que Pablo dijo: me sacudo el polvo, me levanto, me limpio. Me imagino que con la misma camisa, un pañuelo que se cogió a limpiarse, se levantó y les dijo: vámonos, que tenemos que seguir predicando y llevando la palabra de Dios. Vámonos, porque no estamos solos. Y tú no estás solo. Puede que tú no lo creas, y puede que para ti hayan venido. Para Pablo en ese momento fueron piedras físicas. Fue sangre física la que estaba saliendo de su cuerpo. Se sentía mal, se sentía dolorido, se sentía lastimado, se sentía pisoteado, como tú y yo muchas veces nos hemos sentido. Pero hay una diferencia en él. Él, aún lastimado, lacerado, ensangrentado, dañado, aún con sus costillas rotas, su cuerpo dañado, se levantó a decir: sigo llevando la palabra de Dios y te lo voy a demostrar. Casi muerto. Dale gloria a Jesús, amén. Mira lo que dice la palabra y vamos al 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer, miren lo tremendo, hijos. Por eso te digo, ese proceso, esa prueba y ese desierto por el que tú y yo hemos pasado, no es el por qué, sino el para qué. En esa prueba, en ese desierto, en esa tribulación, el Padre nos fortalece, el Padre nos levanta, el Padre nos da más. Y mira lo que pasó. Dale el aplauso a Jesús. Amén. Dice la palabra, acabamos de leer, donde fue apedreado, donde estaba casi que muerto, y donde llegaron sus hermanos, todos los discípulos lo rodearon. Lo rodearon. Y dice su palabra en el 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Primero tuvo que pasar por el dolor, tuvo que pasar por el proceso, tuvo que pasar por el desierto, tuvo que pasar por el sufrimiento. Él era un humano como tú y yo. A él le dolía. Él sentía tristeza, él sentía dolor. Yo me imagino, no lo dice la palabra, pero yo me imagino que él diría: pero estoy llevando la palabra de Dios, estoy llevando el evangelio, Dios me está utilizando para hacer milagros, ¿y por qué me vienen a apedrear? ¿Por qué me quieren sacar? ¿Y por qué casi me dejan como muerto? Lo que tú estás viviendo hoy, cuando levantan calumnia en tu contra, cuando hablan en contra de ti, cuando hablan mentira de ti, cuando te señalan, cuando te pisotean, cuando te lastiman, cuando te apedrean, todo esto viene con un propósito de parte de Dios. Para Pablo él trajo la sanidad. Y mire dos eventos. Y por eso te digo, hijos, aquí hay mucho para traer prédicas sobre este solo capítulo. Para él, ¿qué fue primero utilizado por Pablo? Traer sanidad y hacer un milagro sobre este hombre que no podía caminar. Pero la palabra nos lleva a que cuando realmente él hizo muchos discípulos, y fue mucha más la gloria de Dios, fue después de que fue apedreado, de que fue lastimado, de que fue lacerado, de que fue dañado y fue lastimado. Por eso te digo, nos tiene que costar. Muchas veces creemos que el precio o el sacrificio ya lo hizo Jesús. Y Él hizo sacrificio por nosotros. Él murió en esta cruz para darnos vida y darnos vida en abundancia. Él puso a su Santo Espíritu y el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y su palabra dice que nos dejó a ese Consolador. Su palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Su palabra nos dice: vas a tener aflicciones, va a
haber dolores, va a haber el día malo, pero confía que yo estoy contigo. Su palabra nos dice: estás pasando por pruebas, por desiertos, por tribulaciones, hay adversidades, hay sufrimiento, y Él sabe por lo que tú y yo tenemos que pasar. Él no se hace, como muchas veces decimos por ahí, el de la oreja mocha o el que es ciego, porque es que Él no es ni ciego ni es sordo. Él ve cuando tú y yo lloramos de dolor, de sufrimiento, de angustia, cuando tú y yo queremos tirar la toalla, cuando tú y yo no queremos seguir adelante. Él ve cuando a ti y a mí nos señalan, nos apedrean, y cuando tú y yo sacamos sangre, sale sangre de nosotros de dolor. Puede que físicamente no pase con nosotros, pero espiritualmente pasa con nosotros. Pero nada de esto llevó a que Pablo sintió dolor. Sintió dolor. Yo me imagino que por más que estaba rodeado de todos los discípulos y de mucha gente ahí, y más que se levantó, se sacudió y siguió, él sentía dolor. Yo me imagino que su cuerpo físicamente le dolía, y yo me imagino que emocionalmente sentía dolores más. Muchas veces nos duele más en el alma lo que nos hacen, lo que físicamente nos duele. Y más sin embargo, él se levantó y dijo: vámonos, que hay que seguir en la obra del Señor. Hizo el milagro y fue apedreado, pero donde realmente vino a descender la gloria de Dios y donde realmente vino a hacer muchos discípulos fue después de que tuvo que pasar todos esos golpes y todas esas situaciones. Después de ser apedreado y después de hacer muchos discípulos, vamos al versículo 22. Hijos, si tú te conectas con este mensaje, vas a ver la secuencia de todo lo que Pablo, la forma como Dios lo utilizó. Por eso te digo, nos falta, y nos falta demasiado. Primero hizo un milagro y le dio la gloria a Dios. Fue apedreado casi a dejarlo muerto. Después se ve levantado de ahí, y después de ser levantado, de ser lacerado, fue donde más discípulos hizo, donde más tuvo el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en medio del desierto y en medio del dolor, siguió colocando su mirada en Jesús. Y dice aquí en el versículo 22, miren lo tremendo, hijos. Versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los Dios. Escúchame, la misma gente que vieron, que lo golpearon, que lo ensangrentaron, que lo pisotearon, que lo lastimaron, fue la misma gente que escuchó de la boca de Pablo que le decía: sigamos adelante, hay mucho por hacer. Fue el mismo Pablo, no fue la gente que estaba alrededor que le dijo a Pablo: venga, levántese que hay mucho que hacer. Fue el mismo Pablo que fue lastimado, fue herido y chorreando sangre, sacando sangre. Él mismo fue a exhortar a los discípulos y a la multitud a decirle: permanece en la fe, sigue en la fe que Dios está con nosotros, sigue en la fe que Dios va delante de nosotros. Y la misma palabra de Dios dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él mismo, siendo lastimado, siendo dañado, siendo ofendido, siendo donde estaba aún sin fuerzas físicas, se levantó a decir: sigamos adelante porque hay mucho que hacer. Sigamos adelante porque hay mucho que rescatar. Sigamos adelante porque hay mucho que recuperar. Sigamos adelante porque hay mucho en la obra de Dios para ir a hacer. Él mismo lo dice la palabra: nada ni nadie. Si la palabra de Dios está sobre nosotros, si la palabra nos dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie te va a poder. Un hombre maltratado, un hombre ensangrentado, un hombre golpeado, y
cuando se levanta del piso le dice: límpiese, vámonos, hay mucho que ir a hacer. En el video lo que vimos ahora fue algo mínimo. ¿Tú te imaginas a un Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban? Y su mirada siempre estuvo puesta en Jesús. Yo me imagino Pablo tirado en el piso. Es que imaginémonos, hijos, si la palabra dice que ya lo hacían como muerto, pensaban que estaba muerto. ¿Te imaginas? Hasta inconsciente, como me decían ahora, hasta inconsciente podía haber estado. Yo creo que ellos se cansaron y hasta que vieron que no respiraba más ni que se movía, le lanzaron piedra. Y se levantó y dijo: sigamos, que hay mucho por hacer. Hay mucho que ir a recuperar. Hay mucho por lo cual hay que ir a trabajar. Él le dijo: me levanto porque la obra que Cristo Jesús me encomendó no la he terminado. Y no solamente lo hizo por su salvación, ni por su eternidad, ni por su responsabilidad que tenía delante de Dios. Lo hizo por amor a las almas. Tú y yo sé que hemos sido aporreados y lastimados. Tú y yo sé que hemos sido ofendidos y hemos ofendido. Nos han dañado y hemos dañado. Pero este varón siguió, se levantó, se sacudió el polvo y siguió adelante. ¿Qué te detiene a ti para seguir adelante? Y él mismo fue el que animó a todos los demás para que avanzaran y siguieran en la obra de Jesús. Pablo les decía: vamos, sigamos adelante, tenemos el respaldo de Dios. Y en nuestra carnalidad podemos decir: pero venga, ¿cómo que tenemos el respaldo de Dios? Usted no ve lo que le acabó de pasar. ¿Cuál respaldo de Dios tenemos? Porque Pablo no estaba viendo por medio de sus ojos físicos. Él estaba viendo por medio de sus ojos espirituales. Y él sabía que Dios estaba con él. Y él sabía que si obedecía la palabra de Dios y iba al llamado de Dios, se cumplía su palabra cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de él. Pablo le decía: vamos, tenemos que seguir, porque el reino de los cielos está sobre nosotros, porque tenemos el respaldo de Dios sobre nosotros. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que el reino de los cielos y el respaldo y la gloria y el poder de Dios está sobre esta iglesia, está sobre tu vida y está sobre cada una de tus áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Pablo era un hombre esforzado y valiente. Lo golpearon, lo pisotearon, lo dejaron muerto, lo dejaron llevado. Y se levantó. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia de Pablo a nosotros? Por eso te decía ahora, cuando tú y yo realmente tenemos un encuentro con Dios, cuando realmente este varón, y vimos quién era Pablo antes. ¿Quién era Pablo antes? Era Saulo de Tarso, asesino de cristianos. Pero llegó un momento donde acudió al llamado de Dios. Y tú tienes un llamado de parte de Dios, y muchos no han querido acudir a ese llamado de parte de Dios. Muchos ponemos la mirada hacia adelante cuando tenemos la dificultad, cuando tenemos el desierto, cuando pasamos por la prueba, y decimos: Señor, pongo mi mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Y recibimos el milagro y recibimos la sanidad, y le damos la espalda a Jesús. O al contrario, estamos con Dios cuando todo lo tenemos a la perfección y cuando todo es abundancia, cuando todo es amor, cuando todo es sanidad. Pero cuando viene el día malo, nos desanimamos. ¿Sabes qué pasó con este varón, con Pablo?
Pablo fue aporreado, lastimado, fracturado y de todo. Ensangrentado se paró de ese lugar. Pero el diablo no pudo lograr que por más piedra que le dieran, por más azote que le dieran, por más que lo insultaran, por más que lo lastimaran, no pudo el diablo traer desánimo a la vida de Pablo. Pablo sintió de todo. Sintió dolor, sintió desilusión. Me imagino que sintió tristeza. Pero no permitió que la situación por la que estaba viviendo, no permitió que esa situación le trajera desánimo para seguir en la obra de Dios. Y tú y yo lo hacemos. Es tremendo cuando hay hombres y mujeres de Dios llamados por Dios con un propósito de parte de Dios en sus vidas, donde vemos milagros de parte del Señor y nos desanimamos. Yo no voy a la iglesia. Estamos desanimados, yo no voy a orar. Ponemos un mensaje en las redes sociales y si nadie le dio me gusta, ay, me desanime, yo no voy a la iglesia. Okay. Tenemos una situación, hay un tropiezo, hay una dificultad. No, yo que voy por allá. Dios no me escucha, Dios no me ama. Y te digo en el nombre de Cristo Jesús, no ates tus emociones a la situación por la cual estás viviendo. Es más, hijos, ¿cuántas veces tomamos decisiones por nuestra emoción? ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú y yo tomamos decisiones por las emociones, nos dañamos más y dañamos a los otros. ¿Cuántas veces por nuestra emoción hablamos lo que no tenemos que hablar? Y por ahí el mundo dice que las palabras se las lleva el viento. Coge esta hoja, una hoja plana, lisa y en buen estado. Cuando ofendemos, cuando dañamos, cuando mentimos, cuando lastimamos al otro, hacemos esto y decimos: ven acá, hijo. Y decimos que las palabras se las lleva el viento. Y podemos decir: yo ofendí y pido perdón. Ponla igual a como estaba. Igual. Sin una sola arruga. Hazlo. Hazlo. Que quede a la perfección. Si tienes que ponerla en el piso y aplanarla, aplastarla, hazlo. Y decimos: las palabras se las lleva el viento. Hazlo. Ponlo de la misma forma. Un hombre, perfección. ¿Y por qué no a la perfección si ya pedí perdón? ¿Por qué no a la perfección si le dije perdóname y fui y abracé? Y estamos bien, ¿cierto? Quedó a la perfección. Dale un aplauso a Jesús. Toda la multitud se levantó en contra. Y yo sé que tú y yo muchas veces hemos estado como esas hojas. Es más, esta hoja, y esto apenas me lo está dando mi rey a este momento. Esta hoja somos tú y yo, como hijos de Dios,
como representantes del reino de los cielos, donde el cual hay un llamado, hay un propósito, donde fuimos escogidos para hacer luz, para llevar la gloria de Dios. Pero nos insultan, nos apedrean, nos señalan, nos critican, nos persiguen y nos sentimos así. Y decimos las palabras, se las lleva el viento. Y decimos, me acerco y ya estoy bien con esa persona que me lastimó, que me dañó. Yo invito a alguno, cójame todos esos pedazos y vuélvame a montar la hoja de la misma forma. Ármelo de la misma forma como estaba la hoja en su diseño. Yo me imagino a Pablo dolido. El diablo lo quería pisotear. Es un varón esforzado. Hijo, con el que tienes ahí, con lo que has recogido, arma la hoja. Y muchas veces nos hemos sentido así. Y nos dicen, si te ofendí, me perdonas. Si te ofendí. Y estamos así. Pero si te ofendí, o sea, ni siquiera yo que ofendí y que lastimé, tengo la certeza de te ofendí. Y decimos, me disculpa, lo tendré en cuenta para la próxima. Sabemos que tenemos que perdonar. Y la palabra de Dios nos dice, cuando se le acercó, ¿quién fue? A decirle a Jesús, Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Esa sería otra prédica. Hasta 7 veces. El Señor te dice, no, 70 veces 7. Por más que este varón coja los papelitos y vuelva y los arme, ¿sabe qué va a haber? Van a estar pegados y vamos a volver a formar una hoja, pero no en su diseño original. Por eso muchas veces nosotros tenemos nuestra alma fragmentada. Y es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Que nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, esté dañada, esté lastimada, donde no perdonemos. ¿Sabes qué es lo que quiere el diablo? Sacarnos del propósito de Dios. El diablo quiere que tú y yo no le sirvamos a Dios. El diablo quiere que tú y yo vengamos a los caminos de Satanás, a esos caminos donde estábamos antes, a esos caminos donde lo único que hacíamos era pecar, deleitarnos en el pecado, seguir pecando, seguir deleitándonos y seguir sirviéndole a las tinieblas. Y eso es lo que Satanás quiere con nosotros. Por más, gracias varón, dale un aplauso a Jesús en esta mañana, amén. ¿Alguien quiere recoger más? Y me salgo un momentico y te digo hoy en el nombre de Cristo Jesús, estos 2 ejemplos que te puse no estaban planeados en mí, pero te digo algo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Mide tus palabras, mide
que vas a hablar, lo que vas a decir. Ofendemos y dañamos. Y hay veces esas heridas, por más que pongamos nuestra mirada en Jesús, son difíciles de cicatrizar. ¿Vas a cerrar tus ojos un momento? Yo sé que muchas veces hemos sido lastimados, ofendidos, pisoteados, no nos valoran. Pero su palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por más daño que te hayan hecho, toma hoy la decisión de perdonar por ti, por los que están a tu lado. ¿Tú te imaginas, iglesia? Abre ya tus ojos. ¿Tú te imaginas si este hombre Pablo, con todo lo que le hicieron, se hubiera cargado? Hubiera podido ir a ser más discípulos, hubiera podido ir a recibir más de la gloria de Dios y más del respaldo de Dios. Satanás quiere a ti sacarte de ese propósito de Dios, y Satanás va a buscar cualquier forma, cualquier estrategia para sacarte del propósito de Dios. Como te decía ahora, puede que tú y yo no recibamos piedras físicas, pero espiritualmente nos apedrean. Espiritualmente muchas veces nuestra sangre es derramada. Toma hoy la decisión de sacudirte el polvo. ¿Y qué es sacudir el polvo? Quitar toda carga, todo peso que haya sobre ti y comenzar a caminar realmente para Cristo Jesús. Que te duele, sí. Que nos duele, sí que duele. Pero su palabra nos lleva a ¿qué? A poner nuestra mirada en Dios. Y a esto lo que yo llamo realmente ser un verdadero cristiano. Si yo pregunto en esta mañana ¿cuántos cristianos hay en este lugar? Todos levantamos la mano. Yo soy cristiano. Pero es que un verdadero cristiano es el que realmente obedece, escucha, obedece y hace la voluntad de Dios. Este era un verdadero cristiano. No le importó quién lo apedreó, no le importó quién lo señaló, no le importó quién lo dejó tirado en el suelo, no le importó cuál era la situación ni la adversidad. Un verdadero cristiano pasa por encima de cualquier situación, de cualquier adversidad, a seguir a Jesús, a seguirlo a Él, a obedecerlo a Él. Y aún así tú y yo decimos que somos cristianos y obedecemos la palabra de Dios. A Él no le importó. Pablo, ¿qué hizo? Siguió llevando la palabra de Dios, siguió llevando la gloria de Dios, siguió siendo un testimonio, caminando de lo que Dios había hecho en él. Tú y yo, ¿qué hacemos? Si alguien nos tira una piedra, vamos y le ponemos una demanda, ¿sí o no? Eso vamos. Y si no ponemos una demanda, vamos y nos quejamos y la alegamos y nos ponemos pico a pico con el que está en contra de nosotros. Pablo no sacó una sola palabra en contra de los que la apedrearon. Amén. Hoy el Padre está llamando a esos Pablos esforzados y valientes, que por encima de cualquier situación, por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier prueba, dicen: yo nací para adorar y para servir a Jesucristo. Fácil no va a ser. Por eso te dice: esta leve tribulación pasajera y momentánea. Y esos son los ejemplos que el Padre trae. Pero nosotros nos cansamos, nos desanimamos. Pablo, yo me imagino que apedreado y ensangrentado diría: no, yo como mínimo necesito una semana para poderme recuperar. Aquí se les entierra una uña, no, yo no puedo ir a la iglesia. Aquí si está lloviendo, yo no puedo ir a la iglesia porque está lloviendo y me da frizz en el pelo. Y literal es así. ¿Cuántos se han ido sanos de acá? ¿Cuántos? Pero yo no voy porque estoy desanimado. Yo no voy porque me duele. Yo no voy porque de pronto, porque puede ser, porque tú te imaginas si Pablo hubiera dicho: no, pues si aquí con un solo milagro me apedrearon,
¿Cómo será si de pronto me voy para otra? Allá quién sabe qué me va a pasar. Pero Pablo levantó su mirada, la puso en Jesús y le dijo: Señor, mi vida es tuya. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué tengo que hacer? Ya no vivo yo más. Cristo vive ¿dónde? Es que en él, mi hermano. ¿A dónde vive Cristo? ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Es que no, Padre, ya no vivo yo, más Cristo vive en mi hermanito. Entonces lleve a mi hermano, escójalo a él y que él lo haga. Hijos, ¿quién soy yo para negármele a Cristo? Si hoy estoy aquí parada por misericordia de Dios, porque a él le plació soplar aliento de vida sobre nosotros. Hoy estamos aquí y su palabra dice: soy lo que soy por la gracia del Señor. Y declaramos a boca llena: lo que recibo por gracia, lo doy por gracia. Y el Padre te dice: ve y hazlo. Ve, pon manos sobre los enfermos. Ve, haz discípulos. Ve y lleva mi palabra. Ve y echa demonios. No estoy preparado, estoy desanimado, estoy cansado, tengo sueño. No, es que usted no sabe cómo llegué yo aquí hoy. Antes es que vine. Antes fue que vine. Eso somos nosotros. Dile al que está a tu lado: eso somos nosotros. Pablo nunca permitió que por más que lo dañaran. Hijos, si nosotras, claro que los hombres son mucho más, no, así duran más que nosotros. Vaya que nos cortemos un dedo en la cocina, a ver qué pasa. Vea, hijos, esta semana me pasó algo. La semana pasada se me dobló el pie. Les digo que yo sentí un dolor tan horrible, tan exagerado, que me maluqué del dolor. Eso fue este jueves, es 8 días. Pero un dolor horrible. Y fue una dobladita de pie. Se dobla. ¿Tú te imaginas cuántas piedras le llegaron a Pablo? Si la multitud lo estaba apedreando, y siguió. El diablo quería desanimarlo, quería sacarlo del propósito de Dios, y ni a punta de piedra, ni a punta de comentario, ni a punta de lo que dijeran, él permitió que a su vida viniera desánimo. No lo permitió. Cuando tú atas tu estado de ánimo a Dios, y escúchame esto, cuando tú y yo dependemos nuestras emociones de que si nos aplauden o nos señalen, es donde fracasamos. Si nos aplauden, nos levantamos y estamos súper bien, y nos aplaudieron porque fue tremenda la gloria de Dios. Si nos aplauden, podemos seguir adelante porque el hombre me está motivando, porque el hombre me aplaudió, porque el hombre está agradecido, porque el hombre lo está haciendo. Y nos levantamos y seguimos porque me aplaudieron. Pero cuando el hombre levanta su dedo para señalarte, te desanimas. Es que me señalaron, es que me levantaron calumnia, es que me pisotearon, es que me dijeron y es que hicieron. Tus emociones, ¿a dónde están atadas? ¿Al ser humano o al reino de los cielos? Si Pablo tuviera sus emociones atadas al hombre, Pablo no hubiera avanzado, no hubiera hecho nada. Es más, ni nosotros estaríamos aquí. Por eso te digo hoy: ata tus emociones al reino de los cielos. Pablo, ¿qué dijo? Sigamos adelante, levantémonos, porque el reino de los cielos está con nosotros. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos el respaldo de la gloria de Dios. Sigamos adelante, que Él nos respalda. Y lastimosamente hay hombres y mujeres de Dios que están atados a lo que voy a hacer o no voy a hacer. Si me saludan, si no me saludan, si me aplauden, si después salgo y me dicen: uy, tremenda esa prédica. Si te gustó bien y si no también. La misma palabra de Dios que dice: si agrado a Dios, desagrado a los hombres. Y si agrado a los hombres, desagrado a Dios. Y si busco el favor de Dios, hombres, no soy siervo de Cristo. ¿Eres un hombre, una mujer de Dios? ¿O estás dependiendo del ser humano? Palabra dura. Yo sé que esta palabra no le iba a sacar muchos amén a ninguno. Pero no vine aquí a consolarte ni a animarte. Vine a decirte: levántate en el nombre de Cristo Jesús.
Tú no eres el único que has pasado por pruebas, ni por dificultades, ni por desiertos. Tú no eres el único al cual el diablo se ha querido levantar a desanimarte. No, tuve un problema con mi familia, yo no voy a ir a la iglesia. Nada que ver con la realidad, ¿cierto? La palabra de Dios en Nehemías nos dice: no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dale ese fuerte aplauso a Jesús en esta mañana, amén. Lastimosamente hay muchos cristianos que andan desanimados o desmotivados, porque sí. Yo estoy muy cansado hoy, yo por allá no voy. Ay, como me fue de mal en el trabajo. No, para ir a la iglesia a escuchar que echen cantaleta. Bueno, es tu salvación. Tú decides, o lo tomas como cantaleta o lo tomas como una oportunidad para levantarte en Cristo Jesús. Tú decides. Hoy te dice el Señor: no te desanimes. Levántate a resplandecer en la gloria de Dios. El profeta, el ministro, el pastor, cualquier persona que venga a decirte: no te preocupes, ya todo pasó, no van a haber pruebas, no van a haber desiertos, ya todo es color de rosa. Cállelo, calle ese diablo en el nombre de Cristo Jesús, porque va en contra de la palabra. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones. Hijos, hoy compartía con el pastor y yo le decía: si nosotros fuéramos más inteligentes y más sabios, viviríamos, como dice la vice, sabroso. Si nosotros realmente tomáramos cada palabra, cada promesa de parte de Dios, donde Él nos dice: tienes aflicciones, pero confía que yo vencí el mundo, yo viviría tranquila, porque yo sé que estoy pasando por dificultades, pero sé que Él está trabajando a favor de mí. Sé que hay una tribulación, una adversidad, pero sé que lo que viene es mayor a lo que tengo yo ahora. Muchos se quejan que la vida tan dura, muchos están ahora atemorizados, que la reforma tributaria, que todo subió, que la escasez, que la pobreza, que el desempleo. Si tú te levantas a creerle a Dios, donde Él dice: tu gloria postrera es mayor que la primera, todo temor, todo miedo y toda inseguridad se tiene que ir. Se puede caer el mundo entero y tú estás confiado con tus ojos y tu mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dale ese aplauso a Jesús. Hijos, ni tú ni yo, como hijos de Dios, no dependemos ni del gobierno, ni del sistema, ni de los recursos humanos, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús. Hijo, el que se quiera ir, que se vaya. Que me va a hacer mucha falta. Padre, tú llenas cada vacío que hay sobre mí. Él es tu esposo, tu hacedor, tu creador. Si lo tenemos a Él, ¿qué nos falta? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué te falta a ti? Si Él se queda, que se fue todo el mundo, que se vaya, lo tengo a Él conmigo, todo lo tengo. Todo lo tengo con Él. Ya, pero tener un encuentro con Él. Eso lo hizo Pablo. Y voy a brincarme rápidamente a David, para que tú digas: no, es que Pablo fue único. No. David, dice la palabra, y lo vas a buscar ya tú, como tarea tuya. Lo vas a buscar en 1 de Samuel, el capítulo 30 y mucho más. Dice la palabra que David estaba en otra ciudad, batallando, conquistando a esa ciudad, con todos sus ayudantes, con todo esto. Cuando David volvió a su ciudad, encontró que su ciudad, la ciudad donde David vivía, había sido quemada, había sido destruida. ¿Alguien ha leído sobre ese fragmento bíblico? Es que eso sí está en la Biblia. ¿Quién ha leído sobre ese fragmento, sobre esa parte bíblica?
Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra, y todo esto está en Samuel, como te digo. David era el salmista y dice la palabra que era el único que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Donde él fue a una ciudad a conquistar esa ciudad. Y la ciudad, mientras que él estaba conquistando otra ciudad, la ciudad donde David vivía, esa ciudad fue quemada, fue destruida. Dice la palabra en el versículo capítulo 30, verso 4, no me la va a poner porque ellos la van a buscar. Dice la palabra que fue destruida y aún su familia, la esposa, los hijos, la familia de David fue robada, fue secuestrada por los que llegaron a ¿qué? A dañar esa ciudad. Amén. Estamos ya como ubicándonos donde es. A David le robaron su familia y le robaron todo lo que había. David perdió todo. David, al igual que Pablo, estaba haciendo la obra de Dios. Pablo estaba haciendo la obra de Dios, milagros, llevando su palabra con poder, con autoridad, con todo. David estaba conquistando una ciudad por mandato de Dios también, amén. Cuando ya David volvió, encontró su casa quemada y dice la palabra en el versículo 7 y 8, dice que quemaron su casa y que David lloró hasta que quedó sin fuerzas. Que podemos llorar, sí. Podemos entrar a la presencia del rey y buscar ese consuelo, sí. Le quemaron su casa, le robaron toda su familia, todo lo que tenía lo perdió y David se sentía triste. Yo me imagino que David decía, pero aquí ¿qué pasó? Los dejé acomodados, los dejé listos, los llevé y todo perfecto y vengo, ahora sí vamos a ir a Samuel 30, primera de Samuel 30 y aquí te quiero llevar. Primera de Samuel 30, versículo 8. Recordemos, le robaron su familia, toda su ciudad fue quemada, quedó sin nada, quedó con lo que tenía puesto, por decirlo de alguna manera, y dice, y David consultó, ¿a quién? ¿A quién? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él consultó a Jehová. Mire que cuando la palabra dice clama a mí que yo te responderé, su palabra dice que él no responde y encontró la respuesta de Dios y le dice, y él le dijo, ¿quién le dijo? David consultó y Jehová le respondió y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dale ese aplauso a Jehová, amén. Yo me imagino a David, venía todo cansado de batallar, de guerrear, de conquistar una ciudad. Y cuando estaba llegando a su ciudad, llegó y dijo, ¿qué pasó? ¿La ciudad está quemada? Me imagino que él fue a buscar su familia. ¿Y dónde están? No están. Me imagino que la multitud le diría, no, a ellos se los llevaron, a ellos los secuestraron, a ellos se los robaron. ¿Y se los robaban para qué? Para que fueran esclavos. Yo me imagino, y la palabra lo dice, donde dice la palabra que él lloró tanto, con tanta fuerza, con tanta gana de llorar, que quedó sin fuerzas de tanto llorar. Pero ¿qué hizo David? Después de que lloró y lloró y lloró y lloró y se desahogó, se limpió las lágrimas y dijo, Señor, dígame qué hago, a dónde tengo que ir, voy y los persigo o qué hago, o a dónde me quedo. Él no se quedó en su dolor, no se quedó en su lamento, no se quedó en su tristeza. Todo se le había acabado. Todo lo que había construido, lo que ya tenía constituido, toda una ciudad, toda su familia, todo se le había desaparecido. Dice la palabra que él quedó sin nada. Y te invito para que leas la palabra y la escudriñes. Quedó sin nada. Lloró, claro. Se lamentó, claro, entró a la presencia de Dios y dijo, aquí no me puedo quedar llorando, me levanto, me seco las lágrimas. Padre, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué tengo que hacer? Dime para dónde me dirijo. Y la palabra de Dios dice que él le dijo, vaya que te doy la victoria, así que prepárate, no te lamentes y levántate. No permitas que la derrota te saque del propósito de Dios. Hay cristianos que lo único que hacen es lamentarse y llorar y mendigar.
Levántate. Si su palabra te dice, clámame a mí que yo te respondo, aquí se cumple su palabra. Hijos, ¿a cuál de nosotros nos han quemado nuestra casa y nos hemos quedado sin familia, no la han secuestrado? Se nos quiebra una uña y lloramos. No puedo ir a la iglesia porque se me dañó la uña y no me puedo poner zapatos. Hijos, yo sé que te está dando duro el Espíritu de Dios, pero es tiempo de que alguien se levante, a que se seque sus lágrimas. Deja de mimarte. ¿Te ha dolido? Sí que te ha dolido. ¿Te costó conseguir lo que tenías y se te perdió? Sí. Pero Dios tiene algo más grande y poderoso para ti. Dios te quiere bendecir mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Levántate a creerle a Él. Levántate realmente a vivir. Levanta tu mano y dile: Señor, quiero servirte, quiero obedecerte. Quiero ser un hombre o una mujer esforzado y valiente, que quiera ir y vaya donde tú quieras que vaya. Dile: Señor, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Quiero que esa obra que un día comenzaste en mí, tú la termines, la perfecciones. Hijos, así como nos cansamos de las cosas malas que nos pasan, así como nos cansamos de las adversidades y las situaciones, cánsate de no servirle a Dios. Te traigo 2 ejemplos, y así como estos hay muchos. Vamos a mirar a Josué. Hace poco lo vimos. Abraham, Moisés, Gedeón, Jeremías, Isaías. Es que eran hombres, entonces las mujeres somos más chillonas. No, vaya, mire a Esther. ¿Quién era Esther? Hijos, nos duele, sí, pero la única alternativa que tú y yo tenemos ahora es servirle a Jesús. ¿A dónde más? ¿A dónde podemos ir si Él no está con nosotros? ¿Qué podemos hacer? Dile al que está ahí a tu lado, míralo y le vas a decir: sécate esas lágrimas, porque hay algo que hacer. Dile, sécate esas lágrimas, porque tienes cosas que recuperar. Dile: sécate esas lágrimas, porque hay cosas que conquistar. Hijos, esa muerte espiritual, ese adormecimiento espiritual, ya no más. Has perdido mucho en el camino, sí, y todos hemos perdido en ese caminar en Cristo Jesús. Pero lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que lo que hemos perdido hasta ahora. Solo créele a Él. Créele a su palabra. Créele. Quédate solo. Tienes al Padre contigo. Es tu proveedor, tu sanador, el que te restaura, el que te bendice, el que te levanta, el que se glorifica sobre ti. Hay alguien que le pueda decir: Señor, lo he perdido todo, pero no perdí mi conexión contigo. Podemos perder, hijos, escúchame, podemos perder todo sobre esta tierra. Podemos quedarnos solos, podemos quedarnos sin nada, pero que tu fe no se pierda, que tu conexión con el reino de los cielos no se pierda. Ante cada situación, ante cada tribulación, conéctate con el reino de los cielos. Haz como Pablo, haz como David. Antes buscaron de su presencia, de su gloria, y vieron el respaldo de Dios. Nada de lo que pasó con Pablo y de lo que pasó con David lo lograron desconectar de la presencia del Señor. Hay una palabra que está en Joel 2:21 y dice: tierra, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Y para que la palabra nos diga alégrate y gózate, es porque de pronto estamos tristes, agobiados, cansados, desanimados. No permitas
Que la temporada de dolor, de sufrimiento o de amargura te saquen del propósito de Dios. Hoy es el tiempo donde tú y yo nos debemos de conectar con esa presencia del Espíritu Santo de Dios y que te permita ser transformado, porque tú vas a crecer, tú vas a avanzar, tú vas a madurar y tú vas a ser levantado en Jesucristo. Te voy a pedir que te pongas un momento sobre tus pies y sobre tus pies vas a levantar tus manos, vas a cerrar tus ojos. Yo sé que muchos de los que están aquí han pasado y están pasando por situaciones difíciles, pero tú sabes que tienes un llamado de parte de Dios. Tú sabes que Dios te ha dado palabra, te ha dado promesas. Tú sabes que Dios te usa, porque Dios te ha usado y te ha usado para grandes cosas, para hacer milagros, para llevar una palabra, para llevar un mensaje, para traer sanidad. Hoy te dice el Señor: acude a tu llamado, porque nadie más te va a bendecir que lo que Dios mismo te ha dicho a ti, que te va a bendecir y que te va a entregar. El proceso, el desierto, la adversidad, la situación por la que tú has estado pasando, como tú lo quieras llevar, todo esto va a sacar lo mejor de ti. Todo esto va a rescatar lo mejor que el Padre ha puesto sobre ti. Hoy tienes dos opciones y quiero que me escuches con tus ojos cerrados. Hoy el Padre pone delante de ti dos opciones. Una, o lloras, te lamentas, te quejas y te mueres en la situación en que estás, o tomas la otra opción que te dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más mayor y eterno peso de gloria. Toma tú la decisión: o te echas a morir por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, y te desconectas de Dios, te desconectas de su llamado y de su propósito, o te levantas, te acercas a Él y le dices: Señor, yo sé que por lo que estoy pasando vendrá algo mayor, algo eterno, y es tu gloria sobre mi vida. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: alinéate con el propósito de Dios, acude a su llamado. Y si tú te alineas con el propósito de Dios, no hay brujería, no hay hechicería, no hay santero, no hay quien se pueda levantar en tu contra para dañarte. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo: sacúdete, vuelve a ese llamado. Mientras más te atacan, mientras más te pisotean, más te quieren ver muerto y destruido, más Dios quiere bendecirte, más Dios quiere engrandecerte. Toma tu posición en el reino de los cielos. Es hora de que des ese paso de valentía, porque lo que Dios habló de ti, Dios lo va a cumplir para ti, para tu casa, para tu familia. Recuerda que el que te dijo que fueras fue Él, el gran yo soy. Fue el que te dijo: ve, acude. Él no te dejará morir en el desierto. Él no te abandona,
no te desampara. Rinde hoy tu voluntad a Dios y dile: Señor, ya no se trata de mí, se trata de ti. Haz lo que quieras y de la forma que lo quieras hacer.